Bien, en esta pequeña cápsula sobre mediación vamos a hablar de dos temas pequeños pero muy importantes que se deben trabajar por el mediador o los comediadores en todo proceso que se lleve a cabo. Me refiero a las reglas y a los principios de la mediación. Las reglas nos ayudan a poner límites, nos ayudan a conducir de la mejor manera un proceso. Básicamente son dos reglas y son muy sencillas. Estamos hablando de la regla que le vamos a pedir durante la premediación a los mediados que sigan, que se refiere a no interrumpirse cuando están en el uso de la voz. El uso de la voz lo dará el mediador o los comediadores o ellos lo solicitarán, pero una vez que están en el uso de la voz es importante que respeten ese tiempo, esa forma y todo lo que la persona tenga que decir antes de pasarla a el otro o la otra mediada. Otra regla muy importante a seguir, a observar, es la que tiene que ver con no ejercer violencia de ningún tipo entre las partes, ni violencia psicológica, ni física, ni emocional, ni verbal, que pudiera pues ir contra el principio de colaboración que están o por el cual están ahí los mediados en el proceso. Cuando trabajamos con adolescentes o con niños es importante hacer como una definición más acerca de estas reglas. Por ejemplo, pedirles a los muchachos o a los niños que no ejerzan presión, que no se vayan a poner apodos, que no se burlen de la otra persona, que se abstengan también de reírse de lo que la otra persona está manifestando, porque bueno, estamos hablando de sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades de participar en un proceso para solucionar algo. Básicamente son dos reglas que se dicen en las comediaciones o mediaciones con adultos en los procesos y un poquito más amplias si nosotros vemos que nuestros adolescentes o niños que están siendo mediados necesitan mayor información para llevar a cabo de manera ordenada y con ciertos límites. Bien, vamos a hablar ahora del tema de los principios de la mediación. Los principios es una palabra muy sonada en cualquiera de los modelos de la mediación. Incluso pues están en las diferentes leyes que hablan de los mecanismos y en todos los modelos prácticamente hay principios. Se han ido sumando varios. Hay quien dice que son 4, hay quien dice que son 6, algunos modelos manejan 9, manejan, en fin. Lo que es muy importante es destacar cuáles son aquellos principios por los cuales tiene que velar el mediador durante un proceso para darle certidumbre, para también garantizar el respeto, la adecuada expresión de las partes, que se sientan cómodos, que se sientan que ese esfuerzo de colaboración que voluntariamente están haciendo va a rendir sus frutos porque está siendo conducido de la manera adecuada y necesaria para obtener los mejores productos. No me refiero a obtener solo un acuerdo o no sé, sino que se conduzca como debe conducirse un proceso, con toda propiedad, con toda seriedad y con toda responsabilidad. Y sobre todo, respeto a las partes. Bueno, me voy a referir en primer término al principio de voluntariedad. Este principio abarca a todos los que estén presentes en el proceso, a las partes y al mediador o los comediadores. Y se refiere al hecho de que están ahí porque desean estar, porque lo consideran necesario y bueno estar en el proceso, no porque fueron coaccionados, obligados o una de las partes está a fuerza y la otra no. Todos deben estar de manera voluntaria y manifestarlo de esa manera. Aplica también para quién o quienes están conduciendo el proceso. Y también aplica para
llegar al proceso, permanecer en él, terminarlo, tomar los acuerdos que correspondan. Toda esta parte es voluntaria. Es decir, que si por algún motivo una de las partes no desea permanecer, desea retirarse, lo puede hacer. Que si por algún motivo el mediador o los comediadores sienten que no están conduciendo el proceso como debe ser, o el caso, o lo que sea, también pueden de alguna manera decir: no puedo continuar con este proceso, es mi derecho, o me apego al principio de voluntariedad y debo retirarme. La voluntariedad entonces es un principio que también nos garantiza que las partes van porque desean colaborar, porque desean llegar a un acuerdo y porque no están viendo ya de entrada como un adversario o como la oportunidad de ejercer venganza contra alguien, sino lo están haciendo porque desean y acuden a trabajar colaborativamente con la parte o las partes con las que tienen algún conflicto. Voy a hablar de confidencialidad, un principio también muy importante que garantiza que lo que se dice durante el proceso ahí se queda. Es un secreto lo que se maneja ahí. Es algo que no podrá utilizarse en otro proceso, en un juicio, etc. Y también, como el anterior principio, aplica para quienes están mediando o comediando. Es decir, firmamos incluso un convenio de confidencialidad donde nos comprometemos a no divulgar lo que aquí se está tratando, los sentimientos de las personas, el asunto del conflicto, los acuerdos a los que se lleguen, etc. Y hay una excepción a este principio. El principio de confidencialidad podrá exceptuarse si durante el proceso el mediador o los comediadores tienen conocimiento de la comisión de un delito grave. Tal vez violencia grave, una violación, algo que sea considerado un delito grave, y entonces deberá detener el proceso, deberá dar parte a la autoridad correspondiente. También hay que consultar la ley para saber del determinado lugar donde se esté llevando a cabo la mediación, para saber qué dice al respecto. Importante que la voluntariedad y la confidencialidad se expresen de manera verbal, y la confidencialidad aparte a través de la firma de un convenio. Bien, paso ahora al principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad es aquel que hace que el mediador no tome partido, no genere alianzas, no muestre simpatías más allá de lo normal hacia las partes. Entonces, la imparcialidad, digamos que trabaja de manera horizontal. Quien está mediando no favorece a una parte porque esté de acuerdo con ella o porque considere que tiene razón, tampoco lo manifiesta hacia la otra parte, ni siquiera un dejo de estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo. Debe de permanecer imparcial durante el proceso, y si no permaneciera, los mediados tendrán derecho de hacérselo saber, de decirle: estoy sintiendo que está generando una alianza o que está manifestando más, no sé, favoritismo hacia esta parte y a mí me está dejando, ni siquiera voltea a verme, ¿no? En fin. Entonces, ese es el principio de imparcialidad. Hay un principio muy importante y un tanto polémico, que es el principio de neutralidad. El principio de neutralidad, que ha sido definido de diferentes formas, básicamente se refiere a que el mediador deberá respetar los acuerdos, no emitir ni sus juicios, ni sus prejuicios, ni decir sus experiencias que ha tenido, ni nada de eso que pudiera alterar las opciones o la presentación de las opciones de solución que hagan sus mediados. Sin embargo,
deberá estar muy atento a que estas propuestas sean respetuosas, sean de mutuo beneficio, sean realizables, etcétera. También eso tiene que ver con la neutralidad, y que sean las personas mediadas quienes estén lo suficientemente capacitadas, quienes sean los protagonistas, actores de sus propias soluciones. Entonces, la neutralidad, digamos que funciona de manera vertical. Cuidemos que los acuerdos sean apegados a la ley, flexibles, realizables, y que sean de mutuo beneficio para ambas partes. Bueno, un principio más que tenemos es el principio de flexibilidad o informalidad relativa. La mediación permite que las partes hagan o soliciten ciertos ajustes en el proceso, en sus tiempos, en sus formas, en los lugares donde se pueden reunir, etc. Es decir, es una flexibilidad que permite una informalidad, pero esta informalidad es relativa. No podemos relajarnos totalmente. Vamos a ver dónde se sienten mejor las partes, a qué hora es que pueden reunirse, no a la hora justa que se les cite, se acuerda con ellos la cita, el día, la hora, cuánto tiempo debe durar el proceso de mediación o cada una de las sesiones, etc. Tiene pues una cierta flexibilidad que permite que las partes se sientan cómodas y colaboren. Sobre todo que no digan, pusieron la cita en el momento justo en que yo dije que no podía venir, o me están haciendo que me tarde más, o esta reunión duró muy poco tiempo y no pude trabajar tal o cual cosa. Igual en la forma del planteamiento de los acuerdos y en la conducción del proceso hay una cierta flexibilidad que el mediador va a ir cuidando. Y por último, la economía, el principio de economía del proceso de mediación, que de alguna forma tiene que ver con que ahorramos tiempo, ahorramos esfuerzo, podemos trabajar más relajadamente y lograr mejores productos. Y también en algún momento tendrá que ver pues con si el proceso, al no ser tan largo, es menos costoso en dinero e incluso puede ser un proceso totalmente gratuito para las partes. Claro, si estamos hablando de los centros o los institutos de justicia alternativa, o si estamos hablando de otro tipo de mediaciones que se den en otros lugares. Bien, existen otros principios, pero básicamente estos son los que habremos de cuidar, habremos de explicar a las partes durante la fase de la premediación para que entren al proceso debidamente informados. Es una responsabilidad del mediador o comediadores cuidar estos principios y velar por ellos para que se lleven a cabo. Continuamos más adelante con otro tema.